Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo por aquí, hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estás acompañando. Maravilloso que estés por aquí. Hola Irma, ¿cómo estás también? Juancho, qué bueno que estás por ahí acompañándonos como siempre. Maravilloso que estén por aquí. Bueno, chicos, pues vamos comenzando rápido porque les cuento que pronto el formato del programa va a cambiar. Ya vamos a ver unos videos mucho más compactos. Vamos a ver unos videos mucho más prácticos para que todos los podamos ver por nuestras redes sociales. Es muy importante tener claridad que no es que el programa vaya a dejar de existir. Sin embargo, vamos a evaluar otros temas de tiempos, otras cosas maravillosas para que pueda ser más efectivo el programa. Como siempre, chicos, le mando un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momentico, a Aura, a Juancho, a Irma, a Samuel, que siempre nos acompañan, a toda la gente que nos acompaña por la Fundación Festival Internacional de Historia, a todos los colegios que nos ven, todos los profes que nos ven, todos los adultos también que nos ven, todos los países que nos ven, la gente que nos ve por Zoom, por Facebook, por YouTube. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y comencemos. Hoy vamos a ver un tema fascinante que se llama La Alhambra. Miren esto, yo tengo este cuento que se llama La Alhambra contada a los niños, pero también tengo otros libros por acá maravillosos. Miren esto, patrones islámicos geométricos, porque hoy también vamos a entender muchas cosas sobre esto. Y miren eso también, algo que podemos encontrar en nuestro país, algo muy lindo que se llama la carpintería de lo blanco. También les voy a explicar muy bien qué es eso. Y vamos a hablar un poquito sobre el Islam, miren, y sobre el Corán. Vamos a hablar sobre muchas cosas y por supuesto vamos a hablar de Washington Irving y los cuentos de la Alhambra, que son documentos maravillosos que nos vamos encontrando por ahí. Miren este que tengo yo por aquí del gran Rafael Guzmán y Rodrigo Gutiérrez, que se llama la Alhambras, sobre todo en arquitectura neoárabe en América, un proceso maravilloso de investigación que ellos han hecho. Y bueno, chicos, pues hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar, pero antes de la Alhambra, como siempre, antes de entender qué era un emir, qué era un sultán y qué era un califa y cuáles eran un califa y cuáles eran todas las diferencias que tenemos, pues vamos a aprovechar y vamos a repasar y aprender una cantidad de conceptos. Pues chicos, para hablar de la Alhambra, tenemos que hablar del medioevo, de la Edad Media. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces de eso? Que es cuando termina el gran imperio romano, ¿cierto? El gran imperio que estuvo toda la cuenca del Mediterráneo. Y hemos hablado también que cuando esos imperios son tan grandes, tan poderosos, tan militarmente grandes, chicos, pues se terminan fragmentando porque, digamos, entran en juego muchas cosas, ambición del poder, centralización del poder, todas esas cosas que muchas veces hemos hablado que comienzan. En este caso, la Edad Media arrancó con un fraccionamiento, unas fracturas que tuvo el Imperio Romano, sobre todo unos sismos muy importantes cuando se comenzaron a dividir en el Imperio Romano de Occidente, en el Imperio Romano de Oriente, y pues que el Imperio Romano de Occidente pues no fue capaz de sostener todas las invasiones bárbaras y todas las invasiones que venían del norte de toda Europa. Y se comenzaron a fragmentar los territorios del Imperio Romano, pero que se convertaron a convertir en lo que hoy conocemos como España, Portugal, Italia, Francia, el Reino Unido, todos estos países que alguna vez pertenecieron a una sola unidad de poder. Entonces, la Edad Media, chicos, cuando nosotros hablamos de Edad Media, o con esto, pelados, o con esto, que esto es muy importante, cuando hablamos de Edad Media, es un tiempo muy grande, muy largo. Es un lapso bien importante porque estamos hablando más o menos del año 300 hasta el año 1400, 1500, 1550. Acordémonos que las edades, como la han caracterizado los historiadores, no quiere decir que de un momentico a otro nos despertamos en una época y que de otro momentico a otro, ya, wow, estamos en el impresionismo, estamos en el Renacimiento, o las tortugas ninja llegaron al Renacimiento. No, acordémonos que eso no sucede así, sino que pasan muchos años. Y algo muy importante, chicos, nosotros creemos que la Edad Media, como nos lo han enseñado, solamente ocurrió en Europa y no es así. La Edad Media, chicos, ocurrió en todo el mundo porque era el mismo tiempo cronológico. Lo que pasa es que tuvo diferentes representaciones.
Pero el hecho de que hubo una Edad Media plena, pasmada, donde el espectro, digamos, político, religioso, económico, se vio en una Europa medieval, por decirlo así, occidental y oriental, porque es diferente en ambos puntos de vista, no quiere decir que en Oriente, es decir, en China, en Japón, no estuviera pasando también el mismo momento en la Edad Media. No quiere decir que en América también estuviera pasando la misma Edad Media. Ojo con esto, lo que pasa es que en ese momento se conocía el mundo solamente como 3 continentes. Eso era muy importante tenerlo en cuenta, chicos. Recordemos, para hablar de la Edad Media, chicos, vamos a hablar de 3 momentos. La Alta Edad Media, que es la temprana Edad Media, ¿cierto? La que va más o menos de los años 300 al año 900, 1000. La plena Edad Media, que va del año más o menos 900 al 1200, 1300, es del siglo XII, XIII. Y la Baja Edad Media, chicos, que es la final Edad Media, ¿cierto? Ya cuando estamos dando a paso, como les digo, a un espectro artístico que es el maravilloso Renacimiento, ¿cierto? Y es cuando termina para muchos el sistema político feudal. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Alhambra. Pues chicos, la Alhambra es un palacio, es un castillo, es una finca, es una fortificación medieval, pero islámica. Ya les voy a explicar qué significa eso, chicos, porque vamos a hablar de almunias, que las almunias eran las fincas medievales islámicas, imagínense eso. Vamos a hablar de la alcazaba, que las alcazabas eran los grandes palacios, como les decimos, la arquitectura palatina. Imagínense, a eso se le llamaban las alcazabas. Y el alcázar, chicos, que tiene que ver también donde se refugiaban los militares o las fortificaciones, porque nosotros hablamos de castillos medievales y nos imaginamos con las almenas, o sea, como esos movimienticos chiquitos en las torres, chicos, que es diferente porque no voy a hablar de los árabes o los islámicos para que no nos confundamos, chicos, pero ya vamos a ver esto que es maravilloso. Miren, les voy a mostrar una imagen de la Alhambra. Primero, antes que cualquier cosa, miren qué belleza. Miren, esto queda en Granada, chicos. ¡Wow! Miren qué imponente. Toda esa cantidad de cosas que vamos a ver ahí, ahorita vamos a ver una explicación de por qué la hicieron los islámicos andaluces, que no son árabes, porque son andaluces, o de la península ibérica, porque eso es lo que vamos a aprender hoy, chicos, porque árabes son de Arabia Saudita. Otra cosa diferente es que hablaban el dialecto o la lengua árabe, que esa es la unión que hace el Islam. Es muy diferente hablar de eso para que todos lo tengamos en cuenta. Chicos, pues solamente se conocían 3 continentes, recordemos, Europa, Asia y África. Europa, Asia y África, y estaban concentrados en una sola parte que mucho tiempo correspondió a Fenicia, Persia, ¿cierto? Lo que hoy conocemos como Jerusalén, pero es una parte muy importante que antes pensaban que era el centro del mundo. Imagínense, hay mapas que hablan que Jerusalén era el centro del mundo, que se dibujaban de esta manera, porque no se conocía América como continente, no se sabía que había una gran extensión de tierra, porque acordémonos que la gente decía que si yo navegaba y navegaba, en algún momento yo me caía, porque pensaban que la tierra era plana. Entonces, si el barco venía por aquí, yo me caía. Entonces, chicos, pues en ese momento, como les digo, la Edad Media se conocía, a nosotros nos han enseñado que la Edad Media es como nosotros la conocemos, que ocurrió en España, que ocurrió en los reinos de España, es decir, los reinos de Castilla, de Aragón, en los reinos de León, en el reino de Portugal, por ejemplo, o en los reinos de Sicilia, que después se convirtieron en Italia o en Francia. Los francos también podemos hablar de lo mismo, la guerra de los 100 años entre los francos o los franceses y también los ingleses, 100 años en guerra, imagínense, chicos, eso es impresionante, y todo eso ocurrió en la Edad Media que conocemos. Pero ojo con esto, el mundo, chicos, es redondito, redondito. En el mismo tiempo ya existía América. No podemos hablar, obviamente, para tener un punto de referencia, hablamos de precolombino, antes de que Colón llegara. Miren qué linda la palabra, precolombino. Pero eso no quiere decir, chicos, que aquí no había sociedades, que no había civilización, que no había caminos, que no había ciudades, que no había reyes. Se les llamaban caciques, pero ya lo vamos a aprender, chicos, imagínense. En Oriente, ojo con esto, vamos a hablar de los 5 continentes de la Edad Media. En Oriente, es decir, en Asia, chicos, había emperadores y emperatrices. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ¿saben qué? Es muy importante que no eran reyes, sino que era por dinastía. Entonces, en China, en Japón, hasta el mismo Gran Khan, ¿cierto?
que hoy lo conocemos importante con una parte como Rusia, como los Himalayas. Todo eso, chicos, era importante la tierra del Can, que fue la tierra que visitó Marco Polo, donde se encontró y donde decía que los escritos salían techos de oro. Por eso es que Cristóbal Colón tuvo esa maravillosa, maravillosa hazaña de creer que podía llegar a las Indias por el otro lado para ver los techos de oro. Entonces, en Oriente, chicos, en Asia, vamos a hablar de emperadores y dinastías. En África, chicos, vamos a hablar de faraones y reyes. Miren qué tan lindo esto, chicos. Los grandes líderes de las civilizaciones se llamaban diferentes todas partes. En África, emperadores y faraones, como en el antiguo Egipto, que inclusive, chicos, acuérdense que eran el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que alguna vez hablamos de cómo se denominaban los gorritos de las representaciones en los jeroglifos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos eso que se representaba así? Como el dios del sol, y todo esto se llamaban faraones. Eso es una palabra muy importante. En Europa, chicos, también hubo emperadores como en Asia, pero también había muchos reyes porque se les llamaba reinados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, chicos. Y ojo con esto, en los dos continentes que en ese momento no se conocían, sino que habían civilizaciones también de tribus bastante avanzadas, chicos, a una par diferentes. No vamos a hablar mejor o peor, no, sino que era diferente, ¿cierto? Pero también eran politeístas, también eran tribus de muchos indígenas. Pues chicos, vamos a hablar que también había caciques, no reyes. Y esos cacicazgos, chicos, en muchas partes también eran dinásticos. Es decir, lo mismo que en Asia, que era dinastía, chicos. Es decir, por herencia, que iba quedando a mi hijo y al hijo del hijo y al hijo del hijo y al hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Imagínense qué cosa tan importante, chicos. Pues hubo una religión, chicos, que se llama el Islam. El Islam, que ya les voy a explicar algo sobre el Islam, chicos, que no tenía ni reyes, ni faraones, ni emperadores, ni caciques, sino que tenía tres tipos de liderazgos. Ojo con esto: califas, sultanes y emires. Ahorita lo vamos a entender para que miremos de dónde sale todo eso. Pues chicos, como les digo, en algún momento de la historia de la humanidad había religiones politeístas. Acordémonos, teísmo significa deidad, de adoración, y poli significa varios. Monoteísmo significa un solo Dios, una adoración a un solo Dios. Politeísmo a varios dioses. Pues chicos, los griegos, los egipcios, los romanos, los persas, los fenicios, hasta inclusive los muiscas, los quimbayas, los zenúes, los caribes, los charrúas. Muchos de ellos, chicos, adoraban a muchos dioses y adoraban al politeísmo. Es decir, cuando se adora a muchos dioses eran politeístas. Pero las tres grandes religiones monoteístas, es decir, un solo Dios, entre comillas, después les cuento, algún día les cuento por qué entre comillas, porque hay adoración a imágenes, hay adoración a muchos santos, por ejemplo, ¿cierto? Uno podría decir que la religión católica, si bien se ordena y se adora a un solo Dios, chicos, pues hay muchas representaciones gráficas a las cuales también se les presta una atención importante. No sabemos si llamarlos politeístas, chicos, eso depende de cada creyente, es muy importante tener en cuenta. Pero ojo con esto, las tres religiones más importantes son monoteístas, son la hebrea, el cristianismo y el islam. Tres religiones importantes monoteístas. No estoy hablando que son las únicas. Ojo con esto. Ojo con esto. Hebreísmo o la religión hebrea, el cristianismo y el islam. Ahora lo vamos a aprender. Ojo con esto, chicos. Pues vamos a aprender que las reconquistas, por ejemplo, no se hacían necesariamente porque ese terreno fue tuyo, no, sino porque fue de algún tipo de religión. Eso se llama palabra reconquista, ¿cierto? Como ya hemos hablado de que sí hubo descubrimiento para una sociedad, los conceptos históricos, chicos, hay que estudiarlos muy bien para este tipo de cosas. Ojo con esto, vamos a hacer un comparativo. Una de las primeras religiones monoteístas fueron los hebreos. Viene de Abraham, es el padre del judaísmo. Vamos a ir comparando. Vamos a hablar del cristianismo. ¿Quién es el padre del cristianismo? Pues Cristo. Y el padre del Islam es Mahoma. Son representantes, chicos, aquí en la tierra. No estamos hablando de deidades que no se pueden ver, sino sentir según la creencia. Ojo con esto. Para los hebreos vamos a hablar de Yahvé.
Para los cristianos vamos a hablar de Dios y para el Islam, chicos, o los islámicos, vamos a hablar de Allah. Allah. Listo, que hoy es importante entender la Alhambra desde ese punto de vista. Ojo con esto. Para los hebreos, chicos, hoy no es el año 2023. Es el año 5783. Imagínense. Para los hebreos, chicos, ese es el año. Para los católicos y cristianos es el año 2023 porque hablamos después de Cristo. Y para los islámicos, chicos, ojo con esto, porque Mahoma nació en el año 611. Entonces es a partir de ahí que los islámicos comienzan a contar el año. Podemos hablar de 1400 años. Fíjense con esto que es diferente desde cada aspecto religioso, cómo se ve. Ahora, ojo con esto. Ojo con esto. Para los hebreos, para el judaísmo, donde se ora, se llama sinagoga. Y en las torres se hace el llamado a la oración por medio de algo que se llama el shofar, que es un cuerno grande. Para los cristianos, chicos, no se llama sinagoga, se llama iglesia. Iglesia con el atrio como algunos la conocemos. Y se llama a la oración por intermedio de una campana. Por eso escuchamos a veces que el llamado a rezar es una campana. Pero para los islámicos, algunos de ustedes algún día va a poder ir a una ciudad islámica. Son 5 veces el llamado a la oración, así es, Samuel, una campana. Pero en el Islam se hace por intermedio de la voz. Es un llamado. Y se hace así. Imagínense, las 3 religiones son 3 temas diferentes. El hebreo tiene las sinagogas, los cristianos tienen las iglesias y los musulmanes tienen las mezquitas, pero los 3 tienen torres. Entonces, chicos, si yo era un rey en algún momento y hacía un proceso de conquista contra una ciudad, ¿yo para qué iba a demoler mi sinagoga si la podía convertir en una mezquita? ¿O para qué iba a demoler una mezquita si le iba a convertir en una iglesia? Por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía, Hagia Sofía, en Estambul, que es una palabra que significa la ciudad del Islam, después hablamos de eso, la convirtieron en mezquita, como también en Córdoba, en una ciudad que hay en España, se llama la Catedral Mezquita de Córdoba, o sea, que fue una mezquita y ahora es cristiana. Imagínense qué maravilla todo eso que aprendemos. Las religiones, chicos, se expanden. ¿Por qué? Porque es diferente al territorio que se expande. La religión es una creencia, ojo con esto, que tiene saberes. Es muy importante. Las religiones se basan su autonomía de pensamiento filosófico en el creer. Es una apuesta de fe. Hoy en día se ataca mucho a esto. No permitamos que esto pase porque el creer también es importante. El saber por un lado y el creer por el otro lado. Ambos se complementan, chicos, porque si no hubiera habido en la historia de la humanidad el creer, ellos no le hubieran apostado al saber. ¿A qué me refiero? Los médicos en la Edad Media del Islam, chicos, fueron supremamente importantes como los astrólogos, por ejemplo, y los constructores. Pero, por ejemplo, también los astrónomos, chicos, astrónomos cristianos en la Edad Media eran bastante importantes como los músicos y como los artistas. Ojo que esto es muy importante lo que estamos aprendiendo. Hoy en día no existe saber sin creer o viceversa, creer sin saber. Eso es un aspecto de pensamiento crítico, chicos, para que se lo entiendan en este momentico los profes que nos están viendo para poder enseñar a los niños. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Cómo se expande una religión? Con el voz a voz, convenciendo a la otra persona, chicos, conquistando también territorios, construyendo edificios, sus propios edificios y enseñando temas políticos y enseñanzas. O también reciclando construcciones. Eso fue lo que le pasó a la Alhambra. Imagínense. Eso fue lo que le pasó a la ciudad de Granada. Eso fue lo que le pasó a la ciudad de Córdoba. Y eso fue lo que le pasó a muchísimas ciudades, chicos, que han pasado de una religión a otra o que en sí conviven con varias religiones. Resulta, ojo con esto que ahora sí nos vamos a meter en un tema bien interesante. Resulta que Mahoma, chicos, fue, entre comillas, el fundador del Islam, porque fue el que ideó los preceptos de una nueva creencia que en ese momento se desconocía.
Las religiones preislámicas, chicos, sobre todo en Arabia, en la península arábiga, que es una parte muy grande, eran en unos casos monoteístas, en otros casos adoraban a las piedras, al agua, por ejemplo, chicos. En otros casos era diferente. Por eso se puede hablar también de preislámico, precolombino, prehebreo, prerromano. Todo eso tipo, chicos, se puede hablar. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Uno puede decir que fue el fundador del Islam, pero realmente él no posó una bandera y dijo, hoy fundo una religión que se llama el Islam. No, chicos, no es así. Eso es muy importante. Todas las religiones, en este caso las monoteístas, tienen aspectos que son igualitos, chicos, y que se transversalizan en el conocimiento. Por ejemplo, la religión cristiana habla de la verdad. La hebrea también, el judaísmo también, el islam también habla sobre la verdad. Ojo con esto, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la herejía. Son temas supremamente importantes, chicos. Ahora bien, ojo con esto, pelados. El islam aplica 5 principios fundamentales. Aprendámoslo hoy. Importantísimo. Primero, por eso, chicos, muchas de las banderas de países islámicos tienen una estrella de 5 puntas. Por ejemplo, Siria tiene 2 estrellas negritas de 5 puntas. Por ejemplo, Marruecos tiene una estrella roja de 5 puntas. 5 principios del Islam. Aprendámoslos. El primero, la oración. Chicos, para el Islam es supremamente importante la oración todos los días. ¿Y saben qué? Son 5 veces al día. Ellos tienen algo muy lindo y es este gesto. Este gesto. Lo hacen así. Ojo con esto. Eso comienza de algo maravilloso que dice, yo pienso lo que hablo y hablo lo que siento para ti. Ellos se lavan lo que están teniendo porque para ellos pensar con el corazón es mucho más importante que pensar con la razón. Cualquiera podría decir que eso lleva a los fanáticos. Chicos, tranquilos, fanáticos hay en todas las religiones, fanáticos hay en todos los pensamientos políticos. Primero, la oración. Segundo, el concepto de que Dios, el único Dios para el Islam es Alá y su único profeta es Mahoma. No se les olvide, Alá y Mahoma. Alá y Mahoma. Listo. Tercero, el ayuno del Ramadán. ¿Alguna vez han escuchado el Ramadán? Es un ayuno muy importante que hacen en un momento al año y va cambiando los días porque saben que el calendario de ellos, de los islámicos, es lunar, no es solar como el de nosotros. Ellos tienen la orden de la luna, chicos. Por eso, en muchas partes, también las banderas, como por ejemplo la de Argelia, tiene una lunita. ¿Cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el Ramadán, el ayuno, el prefecto que Mahoma es el único profeta y Alá es el único Dios. Ellos tienen que ayudar al prójimo también, chicos, como todos. Tienen que hacer un impuesto. Y ojo con esto, una vez en la vida, un islámico o una persona que practica el Islam tiene que ir a la Meca. Ojo con esto, que es donde se fomentó el gran apogeo de todo el Magreb y todo el Pagreb de la expansión del Islam, porque hay 2 ciudades santas muy importantes, que son la Meca y Medina. Después vamos a hablar de Damasco y ya vamos a hablar de la Alhambra, ya casicito, chicos. Pues resulta, chicos, que en el Islam hay diferentes tipos de pensamiento. Como hay muchos tipos de cristianos, hay muchos tipos de judíos también en el Islam. Ojo con esto, los más importantes, chicos, son los suníes y los chiíes, o los sunitas y los chiitas. Ambos, chicos, son diferentes corrientes de pensamiento. Los suníes se enfocan en las sunas, y las sunas, chicos, son unos preceptos súper jurídicos del Corán, de las enseñanzas de Mahoma. Ojo con esto, acuérdense, miren lo que tengo aquí, el Corán. El Corán es una palabra que significa revelaciones. ¿Por qué? Porque Mahoma, cuando estaba en el desierto, chicos, allá en el 611, también llegó un arcángel y le empezó a decir una gran revelación.
Gran revelación que en ese momento Mahoma, el mito es que él no sabía escribir y él empezó a contarle a todo el mundo lo que el arcángel le estaba diciendo. Imagínense. Por eso, las sunas, chicos, son elementos supremamente importantes dentro del Corán. Por eso se llaman suníes, ¿listo? O sunitas. En cambio, los chiíes, chicos, son los reales descendientes de Mahoma. También hay fatimíes, también hay maliquíes, también hay chafíes, jambalíes, pero hay una cantidad de cosas, chicos, pero lo importante es entender esto. ¡Ojo pelado! Que ya vamos a llegar a la Alhambra. ¡Ojo pelado con esto! Ellos tienen tres tipos de poderes importantísimos. El primero, chicos, se le dice califa o jaifa. El califa es el sucesor de Mahoma. Ese nombre significa califa. El segundo representante en el poder, chicos, es el sultán, que es diferente al califa. Es decir, en teoría, solamente puede haber un solo califa. Es como para la religión cristiana, el papa. ¿Listo? Es el gran premeditador, es el que organiza la religión. Se llama califa. El segundo, chicos, es un sultán. Un sultán es como un rey de una zona, de un territorio. Y luego tenemos al emir, que es un príncipe, ¿cierto? Es lo mismo que un jeque, pero el jeque está destinado a ser un comandante. Eso es lo que se llama un emir, chicos. Entonces tenemos al califa, tenemos al sultán y tenemos al emir. Pues en un momento, chicos, todos querían ser califas. Y resulta que había unos califas de la familia Omeya, Umanya, que estaban en Damasco, o sea, en el Medio Oriente. Y resulta, chicos, que una parte de esa familia pelearon entre sí y ellos se vinieron por todo el norte de África, chicos, bordeando todo el Mediterráneo, peleando, conquistando tierras y llegaron a la península casi donde se junta, donde está Algeciras, chicos, con la península ibérica y pasaron. Y en ese momentico había un reino que se llamaba el reino visigodo y lo conquistaron. El reino visigodo, chicos, era cristiano. En cambio, todos estos que venían por el norte de África, que a eso le llamamos el Magreb, ¿cierto? Que venían por el norte de África conquistando tierras, hablando la misma lengua árabe, pasaron, chicos, al sur de España y lo conquistaron. Y a eso le comenzaron a decir al andaluz, al andaluz. Por eso hoy en día se llama Andalucía, porque todos ellos vinieron y conquistaron, chicos, y se quedaron allá porque había mucha tierra fértil, había mucha agua, muchísima agua, y eso es supremamente importante para todos los territorios, para todos los reyes, para todas las civilizaciones. El agua es supremamente importante, chicos. Por eso, sobre todo a la orilla del río Nilo, estuvieron los imperios más importantes egipcios. Por eso, chicos, acordémonos de los 4 ríos más importantes de la humanidad: el Nilo, el Ganges, el Tigris y el Éufrates, donde nace la humanidad, entre comillas, aunque se ha demostrado, chicos, que desde el centro de África comenzaron las migraciones a todas partes del mundo. Pero ojo con esto. Estos omeyas, chicos, fundaron 3 ciudades maravillosas: Córdoba, Sevilla y Granada, entre otras muchas, ¿cierto? Esos, chicos, se les llamó el centro principal de Al-Ándalus. Ojo con esto, porque ya llegamos a este momento maravilloso, 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 que vamos a hablar de la Alhambra. La Alhambra, chicos, está en una ciudad que se llama Granada y es un complejo religioso. Es un complejo, digámoslo así, chicos, palatino, o sea, de palacios o palaciego. Es muy importante entender esos conceptos. Ahí querían vivir todos los emires, todos los sultanes y todos los califas. Imagínense, porque después hubo otra cosa que se llaman los reinos de taifas, chicos, y algún día les voy a explicar eso con más calma. ¿Listo? Resulta, chicos, que cuando uno de ellos llegó a Granada, ¿cierto? Él se hizo en un palacio lindo que se llama el Palacio de Dar Alhorra. Una casa hermosa, muy parecida a las que conocemos en Cartagena, en Villa de Leyva, en estos sitios, digamos, de la colonización.
colombiana y suramericana. Era una casa maravillosa, pero este rey, chicos, no estaba contento. Este rey se llamaba Benazar y no estaba contento, chicos, ahí. Y entonces él vio una colina, que era la colina de la Sabica, y allá, chicos, había unas ruinas de unas fortificaciones. Y él dijo, aquí voy a hacer mi palacio. Ojo con esto. Y en ese momento construyó una torre muy importante que la llamó la Torre de la Vela, que era donde iban a proteger a todo el mundo mientras hacían la construcción. ¿Y saben cómo le puso a ese complejo lindo de construcción? Se llamaba Cual Alhambra. Cual Alhambra. Y después se llamó Alhambra, como hoy lo conocemos como la Alhambra. Por eso, chicos, es muy importante entender que el idioma castellano o el español, que venía de Castilla o de España, ¿cierto? Tiene palabras árabes como alfiler, como algarrobo, por ejemplo, como ojalá, como almohada, como albóndiga. Todas estas palabras vienen del árabe, chicos. Y en ese momento nos llega a nosotros, porque ojo con esto, en 1492, justo en el mismo año en que Cristóbal Colón llegó a América, pero él llegó en octubre. Pero en enero, el 2 de enero de 1492, era el último bastión del último sultán, del último emir, que se llamaba Boabdil. Eso fue importantísimo, chicos, que cambió la historia de todo el Mediterráneo y cambió la historia de América y cambió la historia de muchas cosas. Además, ¿por qué? Como los reyes católicos luchaban contra todos estos árabes, chicos, que habían llegado al sur de la península y que ya no eran árabes, porque eran andaluces que practicaban el Islam, ¿cierto? Pero los expulsaron en ese momento, chicos, los cristianos los expulsaron en ese momentico, ellos los llamaron reconquista. Chicos, no importa. Si hay gente que por ustedes les dice, es que no fue una reconquista sino una conquista, perfecto, también se le puede decir conquista, porque vamos a hablar reconquista desde el punto de vista religioso, pero es una conquista desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, porque todo cambia en ese momento, chicos. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Miren estas imágenes, chicos, miren estas maravillosas imágenes que vamos a ver de la Alhambra. Miren esto, este es el complejo de la Alhambra. Eso que ustedes están viendo allá arriba, con esa torre, pues antes había una mezquita y esa mezquita la reconstruyeron y la organizaron como iglesia, ¿sí? Ahora miren esto, miren cómo se va viendo todo el complejo, la cantidad de techos pequeños y grandes que hay, ya lo vamos a ver por dentro. Miren por la noche, parecen inclusive como un castillo medieval, pero acordémonos que era islámico. Miren, por ejemplo, la Alcazaba, donde están, chicos, esta era la antigua mezquita que ellos tenían ahí, ¿cierto? Una pequeña mezquita, pero hace parte de fortificaciones y de ruinas que en algún momento es. Y allá arriba a la derecha, chicos, se ve el gran palacio de Carlos V, porque Carlos V, que era el nieto de los reyes católicos, chicos, también fue allá y se hizo ese. Miren esto, qué belleza, chicos. ¡Wow! Miren que conserva el frontis griego, que es eso tan lindo, que el primer arco del centro es una simetría maravillosa. Miren el agua, eso se llama el patio de los Arrayanes. Esto es hermoso, chicos. Ustedes no se imaginan cómo es el manejo del agua. Esta es la fuente de los 12 leones. O sea, el patio de los 12 leones. ¿Saben qué, chicos? Imagínense que había dos mitos. Uno, que los 12 leones representaban las 12 tribus de Israel. O sea que no estamos hablando de nada islámico, sino hebreo, judío. Y lo otro era que los 12 leones, chicos, eran un reloj. Y cada hora, cada león marcaba, botando el agua, una hora. De eso se ha escrito mucho. No hay nada definido. Y miren qué belleza esto, chicos. Miren esto otra vez, el patio de Arrayanes. Miren eso, qué maravilla. Miren qué belleza otra vez el patio de los leones. Miren cómo se ve desde adentro. Miren esos arcos que se llaman arcos polilobulados, o sea, varios lobulitos, como varias orejitas. Miren eso ahí cómo se está viendo. ¡Wow! Miren esto, qué hermoso. Chicos, eso que ustedes ven en la parte de abajo de un color más profundo se llaman alicatados. ¿Y saben por qué? Porque son cerámicas que se cortan con alicate, que también es una palabra árabe, el alicate. Y eso se llaman alicatados. ¿Por qué se cortan con alicate? Para hacer esas figuras. Y eso de ahí arriba, chicos, le vamos a llamar mocárabes.
y que eran hechos los mocárabes eran como la representación del cielo, chicos, y que eran como elementos que iban cayendo del cielo, y eran hechos en yeso, y eran pintados hermosos. Miren esto. Estos se llaman yeserías porque son hechos en yeso. ¡Wow! Miren esto, qué lindo. Los baños, los hammams, que llamaban así, los baños árabes, chicos. Pero este era el sultán. Miren qué lindo. Miren los colores, miren allá al fondo. Al fondo se ven los 12 leones. ¡Wow! Miren qué belleza. Esto es hermoso, chicos. Y esto está en la misma complejo de la Alhambra que queda en Granada, que era como una finca de recreo, que está más altico, es como una almunia, como una finca, chicos, y se llama el Generalife, el Generalife. Miren qué belleza. Miren el agua, cómo funciona. Ahora miren las yeserías, que las yeserías, chicos, era muy importante porque ahí tienen los nombres de los emires que estaban ahí. Miren eso, que se lee de derecha a izquierda. Miren la geometría, qué belleza. ¡Wow! Y miren esto, estos se llaman los atauriques. Los atauriques eran figuras hechas en yeso, figuras vegetales. Miren qué lindo, chicos. Todo esto se conserva en la Alhambra. La maravillosa Alhambra, chicos, lo podemos ir a ver. Ahora miren esto. Estos son los alicatados. Cada ficha de esas, chicos, es una fichita, una sola, no hay varias. O sea, son muchas, pero no una misma línea, es una misma figura, no. Miren esto, qué hermoso. Miren qué belleza, wow. Miren esto, qué lindo, chicos. Yeserías, alicatados y yeserías, atauriques. Y bueno, chicos, miren los libros que les había dicho. El Corán es importante entenderlo desde el punto de vista religioso, como un libro histórico. Este libro se lo recomiendo. Se llaman Los Cuentos de la Alhambra. Es un libro, chicos, que nos invita a soñar, de Washington Irving, que era un escritor importante de recopilación de cuentos. Por eso se llama Los Cuentos. No es un libro netamente histórico ni historiográfico, pero es lindo leerlo, chicos, para que siempre entendamos. Miren se llama Ernest Yassin Bendris. Bendris es una persona que escribe muy bien sobre el Islam, es interesante. Miren esto, chicos, que es lo que yo les digo, eso hay muchas iglesias que tienen la carpintería de lo blanco. Es decir, chicos, lo maravilloso que nos dejó el legado islámico a nosotros. Y entre nos, esa es la historia, ese es el tema que yo estoy haciendo en mi doctorado. Ese legado islámico que nos llevó a nosotros. Miren, los planteamientos geométricos. Ahora miren esto, lo que yo les comentaba, alhambras. Alhambras. ¿Cuántas alhambras hay, chicos? Gente que ha hecho sistemas arquitectónicos que son modernos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y miren esto, Alhambra contada a los niños, chicos, de donde salió el guión de esta historia que hoy terminamos y que, bueno, chicos, nos vemos en el próximo capítulo, que será el próximo miércoles. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y siempre para todos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, Samuel. Gracias, Aura. Gracias, Juancho, Irba. Gracias a todos. Chao, chao. Que estén bien. Gracias por todo. Gracias. Chao.